Hola, ¿cómo están a todos? Buenas tardes, días y noches. Soy Richard y hoy voy a dar la presentación. Digamos que la persona que normalmente se encargaba de esto se está recuperando, está enferma. Y ahora yo voy a volver a dar la presentación del video. Bueno, en este nuevo video vamos a hablar acerca de cultura general de un grandioso país que hemos tenido algunos conflictos acá en Perú también, como es Chile. Chile es un país con el cual nosotros tuvimos conflictos en la Guerra del Pacífico y demás, pero su cultura es muy interesante y comparte algunos héroes nacionales y una parte importante también es su gastronomía y su cultura en general. Así que hoy vamos a adentrarnos en este hermoso país con unas cuantas preguntas de cultura general. Bueno, las reglas son simples, como ya saben, van a tener un tiempo determinado. Si quieren leer mejor la pregunta, pueden pausar y va a darse un tiempo para que ustedes puedan responder. Muchas gracias por escucharme y hasta luego. Los dejo con el video. Primera pregunta. ¿Cuál es la capital de Chile? Respuesta correcta, Santiago. ¿Sabías que Santiago, la capital de Chile, es una de las ciudades más grandes y pobladas de América Latina? Con una población de más de 7 millones de habitantes en su área metropolitana, Santiago es un importante centro cultural, económico y político en la región. Segunda pregunta. ¿Quién fue el poeta chileno ganador del Premio Nobel de Literatura de 1971? Respuesta correcta. Pablo Neruda. ¿Sabías que Pablo Neruda no solo fue un poeta reconocido internacionalmente, sino también un ferviente defensor de la justicia social y los derechos humanos? Durante su vida, Neruda estuvo activamente involucrado en la política y fue miembro del Partido Comunista de Chile. Tercera pregunta. ¿Cuál es el plato típico chileno? Hecho a base de maíz y cebolla. Respuesta correcta, empanada. ¿Sabías que las empanadas son un plato popular no solo en Chile, sino en muchas otras partes de América Latina y el mundo? Estas delicias consisten en una masa rellena de diversos ingredientes, que pueden incluir carne, pollo, pescado, mariscos, queso, verduras, entre otros. Pregunta número 4. ¿Quién es la primera mujer presidenta de Chile? Respuesta correcta, Michelle Bachelet. ¿Sabías que Michelle Bachelet, además de ser la primera mujer presidente de Chile, 2006 a 2010 y 2014 a 2018, también fue la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres? Bachelet asumió este cargo en enero de 2011, liderando la pregunta número 5. ¿Qué región chilena es famosa por su producción de vino? Respuesta correcta. Valle de Colchagua. ¿Sabías que el Valle de Colchagua es conocido por producir algunos de los vinos más premiados y reconocidos internacionalmente de Chile? Esta región es famosa por sus vinos tintos, en particular los elaborados a partir de la uva Carmenere, una variedad que originalmente se creía extinta pero que fue redescubierta en Chile a finales del siglo XX. ¿Cuál es el baile nacional de Chile? Respuesta correcta. La cueca. ¿Sabías que la cueca, además de ser el baile nacional de Chile, es también un baile tradicional en otros países de América Latina, como Argentina, Bolivia y Perú?
La cueca chilena se caracteriza por su elegancia, coquetería y simbolismo patriótico. Durante la danza, pregunta número 7. ¿Cuál es la danza folclórica tradicional de Chile que simboliza la lucha entre el humano y el toro? Respuesta correcta. La cueca. ¿Sabías que la cueca chilena tiene diferentes estilos según la región en la que se baile? En Chile, se reconocen varios tipos de cueca, cada uno con sus propias características y variaciones regionales. Por ejemplo, la cueca urbana, típica de las ciudades, Pregunta número 8. ¿Qué científica chilena se destacó por sus investigaciones en el campo de la astronomía? Respuesta correcta. María Teresa Ruiz. ¿Sabías que María Teresa Ruiz fue la primera mujer en obtener un doctorado en astronomía en Chile? Obtuvo su doctorado en la Universidad de Princeton en Estados Unidos y desde entonces ha tenido una destacada carrera en el campo de la astronomía, además de sus logros académicos. Pregunta número 9. ¿Cuál es el estadio de fútbol más grande de Chile, ubicado en Santiago? Respuesta correcta. Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. ¿Sabías que el Estadio Nacional de Chile, también conocido como Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, es uno de los recintos deportivos más importantes y emblemáticos de América Latina? Este estadio, ubicado en la comuna de Ñuñoa en Santiago, es el principal recinto deportivo de Chile y ha sido escenario de numerosos eventos deportivos y culturales a lo largo de su historia. ¿Qué poeta chileno es conocido como el padre del modernismo? Respuesta correcta. Rubén Darío. ¿Sabías que Rubén Darío es considerado uno de los padres del modernismo literario en lengua española? Nacido en Nicaragua en 1867, Darío revolucionó la poesía hispanoamericana con su estilo innovador, caracterizado por el uso de imágenes exóticas, métrica flexible y una profunda exploración de temas como el amor. ¿Cuál es la festividad religiosa más importante de Chile? Respuesta correcta: la Virgen del Carmen. ¿Sabías que la Virgen del Carmen es considerada la patrona de los marineros y la protectora del pueblo de Chile? En la tradición católica, la Virgen del Carmen es una advocación de la Virgen María que tiene una especial devoción entre los navegantes y aquellos que trabajan en el mar. En Chile. Pregunta número 12. ¿Cuál es el deporte más popular en Chile? Respuesta correcta. El fútbol. ¿Sabías que la Selección Nacional de Fútbol de Chile ha logrado importantes triunfos a lo largo de su historia, incluida la Copa América? La selección chilena ha participado en 9 Copas Mundiales de la FIFA y ha obtenido el título de campeón de la Copa América en 2 ocasiones. Pregunta número 13. ¿Cuál es la famosa leyenda que habla de un ser mágico que se convierte en pájaro? Respuesta correcta. Piuchen. ¿Sabías que el piuchen es descrito como un ser acuático con aspecto de serpiente? Según la mitología mapuche, el piuchen habita en ríos, lagos y lagunas, y se cree que tiene la capacidad de provocar enfermedades en aquellos que se aventuran a nadar en sus dominios. Pregunta número 14. ¿Dónde se encuentran las famosas casas de palafitos? Respuesta correcta: Chiloé. ¿Sabías que Chiloé es conocido por sus palafitos? Los palafitos son casas construidas sobre pilotes en la orilla del mar y son una característica distintiva de la arquitectura de Chiloé. Estas viviendas elevadas se originaron como una solución práctica para protegerse de las mareas y las inundaciones en las zonas costeras. ¿Cuál es el nombre de las momias más antiguas del mundo descubiertas en Chile?
Respuesta correcta. Chinchorro. ¿Sabías que las momias de Chinchorro, encontradas en el norte de Chile, son consideradas las momias artificialmente conservadas más antiguas del mundo? Estas momias datan de hace más de 7.000 años. Pregunta número 16. ¿Con qué árbol se representa al sur de Chile? Respuesta correcta: la araucaria. ¿Sabías que la araucaria araucana, comúnmente conocida como pehueno pino araucaria, es una especie de araucaria que ha existido desde tiempos prehistóricos y se considera un fósil viviente? Este árbol es endémico de los bosques templados del sur de Chile y Argentina, y es famoso por su forma única y su longevidad excepcional. Pregunta número 17. ¿En qué región de Chile se encontró el reptil marino gigante más grande del mundo? Respuesta correcta: Atacama. ¿Sabías que el desierto de Atacama es considerado uno de los mejores lugares del mundo para la observación astronómica? La combinación de su altitud, altos niveles de transparencia atmosférica y baja contaminación lumínica lo convierten en un destino privilegiado para la astronomía profesional y amateur. ¿Cuál es el principal producto de Condorito? Respuesta correcta: el cómic. ¿Sabías que Condorito es uno de los personajes de cómic más icónicos de América Latina? La historieta gira en torno a las divertidas aventuras de Condorito, un simpático cóndor antropomórfico, junto con su grupo de amigos y familiares en el ficticio pueblo chileno de Pelotillehue. ¿Qué grupo famoso de Chile canta el baile de los que sobran? Respuesta correcta: Los Prisioneros. ¿Sabías que Los Prisioneros fueron una de las bandas más críticas y contestatarias durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile? Su música se caracterizó por letras provocativas y cargadas de crítica social y política, abordando temas como la represión, la desigualdad y la alienación de la sociedad chilena bajo el régimen militar. ¿Cuántos volcanes activos hay en Chile? Respuesta correcta: más de 90. ¿Sabías que el volcán Ojos del Salado, ubicado en la frontera entre Chile y Argentina, es el volcán más alto del mundo? Con una altura de aproximadamente 6,893 metros sobre el nivel del mar, el Ojos del Salado es parte de la cordillera de los Andes y es un destino popular para montañistas y excursionistas. ¿Cuál es la flor nacional de Chile? Respuesta correcta: Capigio. ¿Sabías que el copihue, conocido científicamente como la pageria rosea, es una flor trepadora que pertenece a la familia de las fitolacáceas? Es endémica de Chile y se encuentra principalmente en los bosques húmedos del sur del país, desde la región del Maule hasta la región de los lagos. Pregunta número 22. ¿Cuál es una de las salitreras abandonadas más antiguas de Chile? Respuesta correcta: las salitreras de Santa Laura. ¿Sabías que la salitrera Santa Laura fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2005, como parte del conjunto Salitreras de Humberstone y Santa Laura? Este sitio es un importante testimonio de la era del salitre en Chile, que tuvo un papel fundamental en la economía del país durante el siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Qué desastre natural afectó a Chile en 2010? Respuesta correcta: de un terremoto de magnitud 8,8. ¿Sabías que el terremoto de 2010 en Chile fue un evento devastador que dejó una marca indeleble en la historia del país y resaltó la importancia de la preparación y la respuesta ante desastres naturales de gran magnitud? Pregunta número 24. ¿Qué región de Chile es conocida por sus paisajes espectaculares?
Respuesta correcta: la Patagonia chilena. La Patagonia chilena, ubicada en el extremo sur del país, es una región de paisajes impresionantes y vírgenes que incluyen fiordos, glaciares, montañas, lagos y ríos. Es hogar de una gran diversidad biológica, con especies animales como el guanaco, el huemul, el puma y el cóndor andino. Pregunta número 25. ¿Qué países estuvieron involucrados en la Guerra del Pacífico? Respuesta: Brasil, Colombia y Venezuela. ¿Sabías que las consecuencias fueron en Bolivia, que perdió su salida al mar tras la firma del Tratado de Paz de 1904, lo que generó un resentimiento duradero en el país? Perú, por su parte, sufrió la pérdida de territorios costeros y una importante derrota militar. Pregunta número 26. ¿Cuál fue la causa principal de la Guerra del Pacífico? Respuesta correcta. Disputa por el control de la región del Salitre. ¿Sabías que la región del Salitre, ubicada en el desierto de Atacama en el norte de Chile, fue escenario de una intensa disputa entre Chile, Perú y Bolivia a finales del siglo XIX? Pregunta número 27. ¿Cuándo tuvo lugar la Guerra del Pacífico? Respuesta correcta. Entre 1879 y 1884. ¿Sabías que entre 1879 y 1884 tuvo lugar la Guerra del Pacífico, un conflicto bélico que enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia? Este conflicto se desencadenó por disputas territoriales y económicas en la región costera del Pacífico Sur, especialmente por el control de las ricas minas de salitre en el desierto de Atacama. ¿Cuál fue el resultado de la Guerra del Pacífico? Respuesta correcta. Chile obtuvo territorios como Tacna y Arica. ¿Sabías que como resultado de la Guerra del Pacífico, Chile obtuvo importantes territorios como Tacna y Arica? Estas ciudades, ubicadas en la región costera del sur de Perú, fueron anexadas por Chile tras la firma del Tratado de Ancón en 1883. Pregunta número 29. ¿Cómo afectó la guerra a Bolivia y Perú? Respuesta correcta. Bolivia perdió su salida al mar y Perú territorios. ¿Sabías que la Guerra del Pacífico tuvo un impacto significativo en Chile, tanto en términos territoriales como económicos y políticos? La victoria de Chile en este conflicto le permitió expandir su territorio hacia el norte, obteniendo importantes regiones ricas en recursos naturales como el salitre y el guano. ¿Qué impacto tuvo la Guerra del Pacífico en las relaciones entre los países involucrados? Respuesta correcta. Generó resentimientos y tensiones duraderas. ¿Sabías que durante el ataque de Chile a Lima en la Guerra del Pacífico, la Biblioteca Nacional del Perú sufrió graves daños y pérdidas irreparables? Hola a todos, gracias por ver el video. Les agradezco mucho por el apoyo que me están dando para seguir creciendo y dando más información, culturizar a las personas más que todo. Les agradezco por todo lo que me han ayudado para lograr mis objetivos y les dedico estos videos para ustedes, para que ustedes puedan sentirse bien y más que todo que puedan aprender algo más cada día. Así que también dedicando este video de alguna forma a mis padres y también a algunas personas y a ustedes más que todo también les dedico un feliz día a ustedes. Muchísimas gracias.